Muy buenos días a todos, mi nombre es Naira Rivas Cotel, soy profesora en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, donde imparto el curso de Tecnologías de Comunicación 2. Siempre es motivador conversar sobre estos temas, esperando que sea un aporte significativo para ustedes, alumnos del Grupo 11, del curso de Información y Cultura Digital, del horario 206, para quienes está pensada esta entrevista. Muy buenos días, profesora Naira. Ante todo, muchas gracias por la atención y por el tiempo brindado. Queremos comenzar con unas preguntas para saber su perspectiva. En ese sentido, que la primera pregunta dice, ¿considera que el uso de TikTok por parte de los estudiantes de Estudios Generales de Letras de la PUC ha aumentado o disminuido en comparación con el año 2023? Creo que en general ha aumentado el uso, de manera transversal, ¿no? Sobre todo más la generación de ustedes, como que ya es TikTok, es como la red social, ni siquiera Instagram, ¿no? Sí. Es más TikTok. ¿Qué tanto cree usted que el uso de TikTok puede afectar el estudio o el rendimiento académico de un estudiante de Estudios Generales de Letras de la PUC? Creo que puede ser bueno y malo. Bueno en el sentido que finalmente es un espacio que, moviendo bien el algoritmo, puede ser muy útil porque puedes encontrar información realmente importante. De hecho, ahora tienen este formato que tiene, que es el STEIN, que te permite acceder a investigaciones o temas que son científicamente comprobados y qué sé yo, entonces eso es bueno. Sin embargo, también tú puedes entrar a TikTok y te miras la hora y pasaron 4 horas y nunca te enteraste, ¿no? Entonces, y a veces sucede que estás en clase y entras un ratito y en el swipe se te va la vida, ¿no? Entonces sí creo que todavía hay un proceso de autorregularse como para identificar en qué momento lo usas y en qué momento no y para qué, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿cree usted que el uso de TikTok entre los estudiantes de Estudios Generales de Letras de la PUC puede ser beneficioso como medio de relajación durante el estudio? Creo que sí, creo que sí te ayuda a relajar porque finalmente encuentras información o encuentras cositas que te pueden hacer reír y qué sé yo, pero sí creo que es importante tener el autocontrol, ¿no? Yo tengo conocidos o conozco gente que inclusive en sus teléfonos tienen esta opción de que, no sé, pues estás usando 10 minutos la aplicación y lo cortan, ¿no? Entonces, bien como funcionalidad del celular, pero claro, un poco complicado que tengamos que llegar a eso, a que como yo no puedo controlarme, es como te corto el internet para que no veas, ¿no? Entonces creo que ahí sí, ese es un indicador de que no estamos pudiendo controlarnos, por lo tanto sí puede terminar jugando en contra, ¿no? Claro, sí, parece que ya se nos escapó de las manos, que recurrimos sí. a un externo justamente para... Claro, que mamá te quite el celular más o menos para que no lo uses. La cuarta pregunta sería, ¿de qué manera el formato rápido de TikTok afecta la concentración y la retención de información? Terriblemente. En eso sí afecta un montón y no solo en jóvenes estudiantes, sino en general, y a mí me ha pasado que a veces más de un minuto un video no lo tolero, o es como lo pongo por 2, ¿no? Y es como, cuando son tonterías no importa, pero sí a mí me ha pasado de, carajo, Naira, ya, perdón el carajo, es como que me obligo a mirar el video porque tengo que aprender a tener tolerancia, pero en general yo creo que la desventaja del TikTok, porque es TikTok quien comenzó con eso, es la demasiada inmediatez, ¿no? Realmente la gente no te aguanta más de 30 segundos y eso, hay momentos en los que sí está bueno, pero hay momentos en los que sí es importante prestar atención, ¿no? Y tú lo notas en los estudiantes, ¿no? Que ya te prestan atención un rato o es como le tomo la foto a la diapositiva y de ahí es como ruido de fondo, ¿no? Entonces al final termina no ayudando, ¿no? Sí, justamente también yo creo que puede afectar, por ejemplo, cuando uno tiene que leer. A mí me ha pasado que tengo que leer y veo que son, 20, 30 páginas y digo, pucha. Claro, en comparación al otro que lo tengo en un ratito. Claro, sí, totalmente. Y si eso le sumas ChatGPT, está fregado, ¿no? Entonces sí, es complicado. Muy interesante su respuesta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cree usted que el uso de TikTok durante el estudio tiene como su principal motivo la ansiedad, la falta de autocontrol, la necesidad de distracción u otro motivo? Yo creo que es la necesidad de distracción. Creo que
digamos, cada vez el celular termina siendo ya una herramienta necesaria en el día a día. O sea, literalmente tú puedes hasta trabajar desde tu celular, ya ni siquiera necesitas una computadora, y eso hace que realmente sea casi como perder un brazo, ¿no? Y en el caso del TikTok, que el promedio de personas lo mira el 90% de veces porque quiere tontear, y 10% ya si quieres buscar algo, porque inclusive ya cafeterías te metes TikTok. Entonces ya lo hace como un recurso de distracción, y como nuestra capacidad de atención en cuanto al tiempo ha disminuido un montón, entonces si algo no te capta o alguien no te capta en 30 segundos, automáticamente uno saca el celular y es como ting, 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 comienzas a tontear, ¿no? Y ya, más allá de hacerlo, ¿no? Si esté correcto o no, ya no entrar en ese tema, pero claro, ya desde el hecho de que a mí me ha pasado que estar en clase y que de la nada suena un TikTok y es como, por lo menos baja el volumen, mínimo respeto. Entonces creo que a veces ya es tan la medio adicción a estar en el TikTok y que te atrapa, que sí termina perjudicando, pues, ¿no? Y que entras ahí porque estás aburrido, sí, ¿no? Se ha percatado, bueno, como ha mencionado, se ha percatado de casos de estudiantes que usan TikTok durante clases, y bueno, como mencionó, ¿qué tan frecuente se da? A ver, yo no es que necesariamente estoy, o sea, porque están con la computadora ahí o están con el celular ahí, y yo como esa batalla ya decidí no pelearla. No, o sea, más allá de que en una clase sí pasó esto, en general no es que me ha pasado, pero sí, de hecho sucede, o sea, pongo mis manos al fuego por eso. Que tiene que ver con la capacidad de atención, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, sí me ha pasado en clase que están exponiendo, un grupo está exponiendo y un par de chicas estaban así como en su Cyber Day comprando carteras, y era como, o sea, es como realmente hemos perdido esa capacidad de atención, ¿no? Entonces sí debe suceder de todas maneras. O sea, más allá de ese caso puntual, no lo he visto directamente, pero mi reino, que sucede. Okay, gracias por su respuesta, y para complementar a esa pregunta, ¿en qué momento específico del ciclo académico nota que los estudiantes están más distraídos con el celular por posiblemente estar revisando TikTok? Yo creo que después de parciales ya la energía y el entusiasmo baja, y más aún en el segundo ciclo, ¿no? Que ya es como, sí, ya uno está arrastrándose, y los profesores también estamos arrastrándonos, entonces es como que el sentir como y realmente ya sientes que no, o sea, realmente el cerebro no te da, o la atención no te da, o el cansancio te gana, y entonces lo más fácil, sin esfuerzo, y que te adormece y que hace que el tiempo pase rápido es TikTok, porque entre videito chiquito se pasan 4 horas, ¿no? Entonces creo que esa es la época más pesada, ¿no? Y acerca finales, y sobre todo en este periodo del año. Okay. ¿Considera usted que los métodos tradicionales de educación se tienen que cambiar o se tienen que adaptar hacia la nueva realidad que trae consigo la falta de atención justamente por el TikTok, por parte de los estudiantes? Gran pregunta. Creo que hay que llegar a un punto medio. O sea, sí, como profesores uno tiene que adaptarse al público, ¿no? O sea, y eso a nosotros nos lo enseñaron siempre como comunicadores. O sea, tú te adaptas según a quién te dirijas, ¿no? Entonces claramente tiene que haber un cambio a la enseñanza tradicional, netamente en que el profesor solo habla y el resto escucha. Sin embargo, creo que también pasa porque los estudiantes tienen que recuperar ciertas habilidades, ¿no? O sea, todo bien con que uno tiene que ponerse más creativo y más o menos que hacer un stand-up comedy para que te presten atención, que está bien, es parte del reto, pero creo que también desde los estudiantes tiene que haber una mayor tolerancia y un mayor esfuerzo de prestar atención, y eso pasa por involucrarte y participar, ¿no? O sea, a mí me pasa a veces secciones que no hablan y es como, amigos, o sea, necesito colaboración, ¿no? Entonces también creo que lo más saludable es llegar a un punto medio, ¿no? También que el alumno entienda la importancia del rol que tiene en clase, y que pasa desde la participación, preguntar, o sea, finalmente el espacio está para aprender, entonces no es que hay algo bueno o malo que puedas decir no, pero creo que tendría que ser un punto medio para que realmente la clase sea más atractiva para todos,
¿no? Pero o sea, que no sea tan expositiva tal vez. Claro, porque, o sea, y además creo que también en general la educación ha cambiado un poco eso en el sentido que no es el profesor que todo lo sabe y viene y te ilumina la vida. O sea, obviamente como docente, por estudios, por experiencia, tienes cierto conocimiento, pero también los alumnos, sobre todo ahora que las cosas cambian súper rápido, pueden tener otro tipo de conocimiento que también puede aportar, pero aporta en la medida en que lo traigan a clase. Si no lo traes a clase, no sucede. Y eso tiene que ver con que estás tan pegado a una pantalla donde tu interacción es con dedos, no es hablada, no es articulada, que también se pierden habilidades de poder hablar, articular o sentirte cómodo hablando en público. No es fácil hablar en público, pero finalmente eso enriquece aparte de desarrollar habilidades, enriquece la conversación y la clase. Y eso creo que es un gran aporte, pero parte de que ambos públicos funcionen, ¿no? Entonces creo que ahí el celular no ha ayudado tanto, ¿no? Y la pandemia y la virtualidad, etcétera, ¿no? Es como un combo bonito. Muy interesante su respuesta, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Y para continuar tenemos una pregunta que dice, ¿cree que se podría implementar una regla política para estudios generales de letras para reducir el uso de aplicaciones como TikTok durante los horarios de clase? O sea, por un lado sí, en el sentido de que partiendo de la idea de que ya no hay un autocontrol y que tú genuinamente puedas dejar el celular por media hora y prestar atención, entonces finalmente ahí viene, o sea, ahí a veces la parte coercitiva ayuda. Sin embargo, creo que también es importante enseñar a autogestionar eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo en la clase siempre digo como, salvo que haya acá un presidente o un cirujano que tenga una emergencia, el celular no deberías estar tan pegado, ¿no? El tema es que lo que sí es cierto es que también muchos alumnos toman notas con el celular, de alguna manera trabajan, o sea, hacen cosas con el celular para el curso, entonces también es complicado quitarles esa herramienta, ¿no? Y creo que también ya en la universidad el ponerte como que no saques tu celular o te lo quito ya es muy colegio, ¿no? Finalmente ya estás en la transición para ser adulto y como adulto hay decisiones y responsabilidades que uno tiene que tomar y creo que como la universidad tiene que ayudar a desarrollar ese discernimiento de saber qué se hace, qué no se hace. Entonces creo que hay otras estrategias más allá de bloquearlo como tal, o sea, puedo poner juguetón como ya, pucha, 3 veces te agarro con el celular, expones a algo, no sé, hay maneras diferentes de repente de hacerlo, pero creo que si ya el autocontrol está como demasiado bloqueado, podría ser una alternativa. Creo que depende del curso, depende del momento también, y el cómo adaptarse a la dinámica, ¿no? Para tampoco ser tan así dictatorial coercitivo, ¿no? Claro, pero como dice, si digamos ahora que en la universidad, que es la etapa de, digamos, transición, por decirlo, a la adultez, si es que todavía más no dura en esto, y cuando salgamos de la universidad ya no lo va a haber, entonces la etapa de transición se traslada a como claro, exacto. Supuestamente ya deberíamos estar completamente. Y además creo que es irreal pensar que realmente, o sea, que puedes soltar el celular y conectarte. O sea, a mí me pasa en el trabajo que tú estás en una reunión y el gerente está ahí probablemente conversando, respondiendo cosas, ¿no? No es que está necesariamente en TikTok. También me ha pasado gente que está y adultos, o sea, grandes que están en TikTok o Instagram, etcétera. Entonces, creo que eso es parte de cómo hoy funciona la sociedad, ¿no? Entonces, más allá de necesariamente prohibirlo, creo que quizás pasa por ayudar a entender el por qué es importante prestar atención, el foco, más allá de la clase, más allá del respeto al profesor o lo que estás pagando por estar acá y bla, 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 sino porque realmente pierdes capacidad de atención y pierdes tolerancia a de repente estar en un espacio que de repente no te es tan interesante o de repente el profesor no es tan entretenido, pero es un tema importante a llevar. Entonces, el saltar esa incomodidad y decir, bueno, ya pues ni modo, estoy acá, tengo que aprender. Creo que en la generación de ustedes, con mucho cariño, cuesta un poco más, ¿no? Y tiene que ver con el TikTok, con las redes sociales que son muy inmediatas y que el placer es inmediato y lo que si no te gusta, en un segundo lo swipeas y ya está. En cambio, el profesor no lo puede swipear, te lo tienes que bancar ahí.
Entonces creo que también es importante saber que en ciertos espacios eso va a suceder y así es la vida. La vida es dura y la noche es oscura. Entonces creo que es, como profesores, es tratar de ayudar a desarrollar esa habilidad más que prohibirla, porque es irreal y en el mundo también te va a pasar, te puede pasar con tus papás que le estás hablando y está en TikTok. Entonces como también extrapolarlo a una realidad que no existe no tiene tanto sentido. Sí, claro. Gracias. Y la última respuesta. Si tuviera que dar un consejo a un estudiante de primer ciclo, un cachimbo, que es propenso a distraerse en TikTok, ¿cuál sería su recomendación? O sea, yo comenzaría con pasos chiquitos, ¿no? O sea, primero entender, digamos, más allá de la conversación moral, del respeto y bla, 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 yo entraría a esto que les decía, ¿no? Entender que hay espacios en los que sí o sí vas a tener que prestar atención y no tener el celular por el espacio o el entorno, y entonces es importante aprender a saber en qué momentos no hay problema y en qué momentos sí es importante realmente guardar el celular. Y algo que creo que puede ayudar es como de a poquitos, ¿no? O sea, no sé, pues si paso 5 horas pegado al celular, o no sé, pues de las 2-3 horas de clase, ya 10 minutos sueltas el celular, ya con reloj si quieres, con alarma, ¿no? Y ya de ahí la agarras. Entonces poco a poco vas aprendiendo a tener más tolerancia, de repente no estar pegado a eso, o a tolerar un espacio que de repente no te llama tanto la atención, no te ayuda, pero finalmente, te guste o no, lo tienes que llevar, o porque es requisito para entrar a facultad, o porque es requisito para aprobar el ciclo, porque tus viejos lo pagaron y entonces no te queda de otra y tienes que aprobarlo, aunque sea con 11. Entonces finalmente que no sea tan tedioso el tema, y aprender que hay momentos en los que no lo vas a poder usar, ¿no? Y entender que sucede y ya está, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Esas serían las 10 preguntas. Buenísimo. Agradecemos mucho su atención y